vamos a estar hablando del mal de Parkinson, ¿no? Ujú. Que, bueno, es una enfermedad de la que se sabe bastante, pero todos tienen muchas dudas siempre al respecto. Por eso le Ujú. vamos a consultar a él, que es el que sabe que cuáles son los síntomas principalmente y si les puede afectar a todos o si realmente hay una edad en la que comienza a aparecer con mayor frecuencia. Doctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo andan? Pero muy bien. Bueno, con ganas de conocer un Bien. poco más respecto a esta enfermedad, en principio consultarle, ¿le puede pasar a cualquier persona? Sí, generalmente le puede pasar a cualquier persona y con el aumento en la edad, más chance de tenerlo, porque es más frecuente luego de los 60, 65 años. Si bien hay un Parkinson juvenil, que puede comenzar a los 20, 30 años, lo más frecuente es que la enfermedad se desarrolle a partir de la sexta década o de la séptima década. A medida que aumenta en edad, mayor posibilidad de tener el síndrome de Parkinson, la enfermedad de Parkinson, en realidad. Y como ustedes dijeron recién, los síntomas principales son, primero, el temblor. Es un temblor que pues, suele comenzar en un miembro, el miembro superior, luego se puede trasladar al otro miembro superior y luego se traslada a los miembros inferiores, incluso también puede tener temblor en la mandíbula, la región oromandibular. Es un temblor lento que se manifiesta especialmente durante el reposo, no tanto en el movimiento, porque hay diferencias entre los temblores y diferentes causas. En el caso del temblor de Parkinson es un temblor más bien lento y un temblor que se ve en el reposo cuando intenta, por ejemplo, tomar un vaso o escribir. Y por lo tanto también se ve afectada la escritura. Incluso algunos pacientes se dan cuenta que tienen temblor porque cuando tienen que hacer una firma se les complica. Luego, otro de los síntomas importantes es la lentitud de los movimientos, la bradicinesia, es decir, todo el organismo, todos los músculos se mueven más lentamente. Esto altera la marcha, que es una marcha a pequeños pasos, una marcha con una característica que se llama anteropulsión, es como que se va corriendo el eje y se va hacia adelante uno y hasta comienza a caminar más rápido, pero tendiendo a la caída y hacia adelante. Eso se llama anteropulsión. Y movimientos lentos en todo, inclusive movimientos lentos dentro del cuerpo, por ejemplo el intestino. Por lo tanto, muchísimas veces esta enfermedad se acompaña de estreñimiento. Y lo último, digamos, en las grandes manifestaciones es la rigidez. Los movimientos, además de ser más lentos, son más dificultosos porque existe mayor rigidez en los músculos. Los músculos se vuelven más duros, aumentan de tono y por lo tanto es más difícil la movilización. Y después la alteración de la postura, es decir, el paciente se va inclinando el tronco y la cabeza hacia adelante en esta postura y va flexionando las piernas cuando está en bipedestación, es decir, cuando está parado. Hay alteraciones en el lenguaje porque se pierde la fuerza en el tono de voz, por lo tanto el tono de voz disminuye y también hay dificultad, por ejemplo, en la deglución. A veces se ahogan con la misma saliva. Digamos que eso sería, en general, los síntomas más importantes de la enfermedad de Parkinson. Usted mencionaba que también se puede dar en jóvenes. ¿Los síntomas serían los mismos? ¿Aparece con menor intensidad? ¿Cómo identificarlo? No, los síntomas son exactamente iguales y pueden aparecer exactamente con la misma intensidad que en el adulto. Lo único que en el Parkinson juvenil el tratamiento se hace más difícil con el tiempo, porque las drogas que se utilizan para el tratamiento tienen como un periodo útil de varios años. Pero si uno comienza con algunas drogas, por ejemplo, la L-Dopa, que es la hormona, es la droga que está faltando en el cerebro, es el neurotransmisor que está faltando en el cerebro y que provoca estos trastornos musculares, uno lo da a través de unos medicamentos. Pero estos medicamentos con el tiempo van agotando su eficiencia y por lo tanto se hace más difícil. Por eso en los pacientes jóvenes
es necesario recurrir a otro tipo de medicamentos y recurrir mucho a la rehabilitación. La rehabilitación aquí es fundamental porque nos ayuda a disminuir la rigidez, a corregir la postura, a mejorar los trastornos del habla, de la escritura, los trastornos de la deglución, es decir, nos acompaña en mejorar el movimiento y en la marcha. Así que la rehabilitación, hecho por un equipo de neurorehabilitación, es lo más importante. ¿Y hay alguna forma de prevenir la enfermedad? La enfermedad no es prevenible en sí, tiene mucho que ver como causas. Se han manifestado la causa genética y a veces uno puede ver que existen familias donde existe mayor posibilidad de que los integrantes tengan Parkinson, aunque no se considera una enfermedad genética que se transmite de generación en generación. Pero sí, los genes pueden estar alterados. Y otro de los factores importantes parece ser los ambientales, especialmente los tóxicos. Mucho se ha hablado, mucho se está estudiando con respecto a los agroquímicos, especialmente el glifosato, que parece tener una influencia negativa y producir en algunos pacientes enfermedad de Parkinson. Por eso que nosotros estamos haciendo un estudio en los pacientes que viven en la zona rural con respecto a la zona urbana y notamos algunas diferencias como que el Parkinson en los pacientes que viven en la zona rural y que están más expuestos a los químicos y a los agroquímicos pueden desarrollar la enfermedad en forma más temprana. ¿Y han ocurrido más casos de Parkinson justamente en los últimos años por esto, a causa de esto? Aparentemente sí, han aumentado y se han manifestado más en causas en pacientes juveniles, cosa que antes era raro de ver y uno lo veía después de los 65 años. Ahora incluso nosotros tenemos pacientes que tienen 45 o 50 años y ya tienen enfermedad de Parkinson y que muchas veces coinciden con que viven en la zona rural. ¿Y en niños no se han dado casos? No, en niños es muy difícil que tengan Parkinson recién. Después de los 20, 30 años se comienza a desarrollar la enfermedad. O sea que en niños existen otras enfermedades de trastorno del movimiento, pero no enfermedad de Parkinson. Doctor, y además del tratamiento que es con drogas, con medicamentos, ¿qué otro tipo de tratamiento uno tiene que tomar que tiene que hacer físicamente para poder ayudar a que esta enfermedad no vaya evolucionando tan rápido? Y bueno, como fundamentalmente la dificultad del movimiento, todo aquello que incentive el movimiento está bien. El caminar, el aumentar la capacidad aeróbica, uno camina y aumenta la capacidad aeróbica, aumenta la cantidad de oxígeno que va a la sangre y por lo tanto aumenta la cantidad de oxígeno que va al cerebro, además de provocar una buena estimulación de todos los músculos. El caminar, por ejemplo, andar en bicicleta en aquellos pacientes que no tienen un Parkinson grave, que lo pueden hacer, está perfecto. Y por supuesto, en algunos casos de pacientes que están graves, lo conveniente, como dije antes, es hacer una correcta neurorehabilitación. Pero uno en su casa puede hacer diferentes ejercicios para aumentar los rangos articulares, elevación de brazos, traslación de brazos, levantarlos, para adelante, para arriba, hacer ejercicio de sentarse y pararse varias oportunidades, y la marcha. Todos esos ejercicios son fundamentales.